tal, amigos de la libreta de Irma? Estoy muy contenta porque me acompaña Cristina Lisiaga, quien además de ser una escritora, una periodista muy reconocida, es mi amiga y la quiero muchísimo. Infestados en su edición en papel, porque ya había salido antes en digital, se publicó por Libros del Marqués en el 2021. Bueno, Cris, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Acá andamos en Buenos Aires un rato. Vamos a estar aquí viviendo una temporada. Qué padre, Cris. Haciendo, estudiando, leyendo todo lo que te gusta, que es la literatura, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, Cris, pues cuéntanos cómo surge. Yo decía que ya había tenido una edición digital, Infestados. ¿Es cierto? Sí, la digital, ¿cuándo salió? En 2019 me parece que la publicó amablemente Nadia Contreras en Bitácora de Vuelos, y pues ahora sale la impresión, la impresa ya para que se venda en librerías y en ferias y varios lados. Bueno, y ya la hemos visto por ahí en Gandhi, por ejemplo, en las mesas de novedades, se está moviendo mucho, pero quiero que nos hables de cómo se gestó esta historia. No quiero ser un spoiler, pero es un tema muy fuerte, muy delicado. Entonces, a ver, cuéntanos acerca de cómo surgió la historia de Susana y de su primo Santiago. Se empezó más o menos a escribir en 2015, 2016, a raíz de cosas que pasaron en mi familia que sí me tocaron y pues que se ven reflejadas en la novela. Y pues quería eh, darla a conocer, sobre todo para que pues la gente comprendiera un poco más lo que es las enfermedades mentales, lo que es la depresión, que no es solamente así que estás triste y que echándole ganas ya se te va a quitar, sino que es todo un proceso y no se siente muy bonito. Entonces yo quería así como que lograr un poco de empatía, ¿no? Con las personas que sufren o sufrimos de depresión, y por eso al inicio Susana dice que es el personaje principal, dice que ojalá la historia que va a contar sirva para comprender a los infestados, ¿no? Que en este caso están infestados de depresión. Sí, es tremendo lo que sucede con estos dos personajes, con Susana y con Santiago, pero además, como bien dices, que viene desde antes, desde sus antepasados. Es duro el tema de la depresión, pero también tiene que ver con un acontecimiento que es con una cosa que es un gran tabú en la sociedad, Cristina, que es el incesto. ¿Por qué te decides a escribir sobre este tema? Bueno, si bien sabemos que anteriormente en México y supongo que en algunos otros países de América Latina, no era mal visto que dos primos se casaran, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora tiene una carga social brutal, durísima. Entonces, ¿cómo fue que te decidiste a tocar este tema tan fuerte? Pues fíjate que al inicio no estaba contemplado, al inicio nada más era eh, la vida de Susana y cómo sentía la depresión, etcétera, pero ya al momento de ir a un taller literario con Edson Lechuga, leyendo lo que tenía escrito, una compañera me dijo, a mí se me hace que entre los primos hay algo, porque ya el personaje de los primos estaba desde un inicio. Y está el personaje de Santiago y de Susana, y de hecho al inicio, cuando la empecé, iban a contar la historia de depresión de cada quien en primera persona, pero después ya se cambió, y me dijo esta compañera, a mí se me hace que entre los primos hay algo, no sé por qué lo veo que están enamorados. Entonces fue así como que una super contribución en un taller literario. Dije, sí, por ahí va la historia, por ahí va la historia, y le empecé a escribir a partir de ahí. Ya pues tiene todo estos antecedentes que pues voy a hacer un poco de spoiler, pero pues no es el único caso que se ha dado en la familia, ¿no? Estos secretos familiares que hay en cualquier familia,
Y pues más que nada es eso y te digo, o sea, la historia es completamente inventada, la historia de amor entre los primos, pero lo que siente Susana sí, sí lo he vivido yo, ¿no? Lo describo como lo he vivido. Oye, y además, bueno, no es solo que suceda en esta época que como decimos, pues ya es todo un escándalo, sino que además se remonta a un lugar, dijiste, no quiero ser spoiler, y yo tampoco, pero sí hay que hablar de Arandas, Jalisco, de un lugar que es un particularmente, no quiero ser ofensiva, pero particularmente mocho. Jalisco, pues, Ujú. es un estado bastante conservador, bastante religioso, y Arandas en particular, pues es una ciudad todavía muy pequeña, ¿no? Y un pueblo. Y además la historia de infestados empieza a ocurrir, bueno, desde la infancia de ellos, que serían los que setentas, ¿no? Más o menos, hasta principios de los 2000. Entonces estamos Ujú. hablando de una época y de un lugar, porque parte de la historia después ya pasa a la Ciudad de México, sucede una parte también, sobre todo en la parte de Santiago, en París, pero hay una parte sustancial que sucede en Arandas. ¿Por qué Arandas, Cristina? ¿Qué te interesaba a ti retomar de este lugar? Porque pues la familia de mi papá es de León, mi papá nació en León, yo viví como 3 años en León y sí, pues te das cuenta que son completamente muchos cerrados, etcétera, pero por otro lado sí son muy hipócritas porque dicen que no, que tienes que llegar virgen al matrimonio, pues todos mis primos se han casado porque embarazaron a la novia, ¿no? Y es así como que algo muy común en el Bajío. Pero pues sí, Los Altos es un lugar, o sea, Los Altos empiezan acabando León a media hora y está Lagos de Moreno y de ahí empiezan Arandas y todos estos pueblos de Los Altos a los que he ido y sí me llamaba la atención la, el conservadurismo, lo tradicional que podrían ser. Tengo primos que su mamá es de esa zona y sí son así como que súper rígidos, súper católicos, súper no sé, todo es como que muy asfixiante en estos lugares, ¿no? Y entonces cuando empecé a escribir la novela, fuimos en familia a Arandas y dije, este es el escenario, ¿no? Porque me acuerdo que entré a la iglesia y estaban unas señoras cantando así con la mantilla, vestidas de negro y ya sabes, así con su voz, cantando aquí y lo vas al Señor. Y dije, ¿qué es eso? Estamos en 1890 o qué onda, principios del siglo XX. O sea, impresionante cómo es cómo se siente esa asfixia, ese ambiente. Y fíjate que también cuando estaba en el taller de Edson Lechuga tenía un compañero de Arandas que era homosexual. Entonces él nos contaba lo difícil que fue para él ser homosexual en Arandas y que se tuvo que salir y llegar a la ciudad sin un solo peso y prostituirse en la Alameda para sobrevivir. Entonces imagínate, ¿no? Entonces, pues compartir con él esta visión de Los Altos, como que sí me dije, ese es el escenario, ¿no? Es un escenario muy hipócrita, muy mocho, muy conservador, donde la gente se asfixia, donde el ambiente te asfixia y donde vivir una enfermedad mental, pues ha de ser horrible, ¿no? Y donde vivir una historia como los abuelos de Susana, pues también ha de ser horrible. Bueno, y Entonces, por eso. además, fíjate que ahora que lo mencionas, este ambiente opresivo y este ambiente represivo, opresivo y represivo por una parte y por la otra, creo que es el mejor caldo de cultivo para este tipo de padecimientos. Ujú. Y como decías aún en un principio, creo, Cris, que la enfermedad mental no ha sido como muy bien tratada desde el punto de la literatura, es una frontera peligrosa, ¿no? Es una frontera peligrosa, me refiero al límite que debe de trazar la escritora para no irse del lado de la caricatura, por ejemplo. ¿Cómo trabajaste tú desde el punto de vista creativo de tu trabajo, pues sí, como escritora creativo de todos los Ujú. días? Por ejemplo, un tema como el lenguaje, el asunto de las bestias que son la representación de la enfermedad mental en Susana.
Pues te puedo decir que me salió del corazón, o sea, no hubo ningún trabajo previo porque, pues a veces si haces una novela histórica o algo así, pues sí tienes que meterte mucho en investigación y todo eso. Cuando escribí mi primera novela, que es la historia de México, la historia política de 1980 a 2012 que regresa el PRI, pues sí me acuerdo que me metí a las hemerotecas digitales de los periódicos a investigar, 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 y fue una investigación así completamente, pues sí me costó mucho trabajo. En cambio, pues aquí, pues era lo que llevaba dentro, ¿no? O sea, a veces escribía y me sentía mal ese día y lo que estaba sintiendo lo ponía, y pues de la forma de escribir, pues siempre he escrito así medio poéticamente, prosa poética. Entonces pues te puedo decir que no hice nada, o sea, salió solo, ¿no? Acordándome de lo que yo había vivido, de cómo me había sentido, etcétera. Y el tema también, fíjate qué interesante, hablando de estos disparadores de estados mentales alterados, no necesariamente la locura, no el extremo de la locura, pero un disparador muy importante de estados mentales alterados en la mujer es la maternidad. Y parece aquí justamente que en el caso de Susana, es al menos un tiempo muy breve es lo que la vuelve, digamos, a la realidad, ¿no? Que la vuelve a querer echarle ganas, como dicen, que no me gusta esa expresión, pero bueno, a querer volverse ella misma a ser la que antes era, a asustar, espantar esas bestias de la depresión. Es justo la maternidad y esta relación con el bebé que tiene con Toñito, pero después ya ni eso la salva. ¿Qué tanto te afectó a ti también, Cris, tú como madre, el escribir estas partes de la relación de Cristina, no, perdón, Este es no, alter ego. ¿ves? Porque te estoy diciendo de que tú eres madre también, de Susana con Toñito. Pues fíjate que, híjole, para mí al inicio ser mamá sí fue bien difícil porque el papá de Isabel es italiano. Entonces, pues cuando Isabel estaba chiquita vivimos una temporada en Italia y pues sí fue bien difícil estar sola en un país con mucho frío en invierno, sin conocer a muchas personas, etcétera. Y pues mi niña ahora la ves linda y hermosa y la adoro, pero de chiquita era súper terrible, era tremendísima. Entonces, pues sí, de repente así yo era mi razón de ser, pero también a veces me volvía loca y me deprimía, ¿no? Y que ahí esto todo el mundo lo sabe, o sea, no tengo por qué ocultar nada. Y pues sí fue muchísimo reflejarlo también, ¿no? O sea, te digo que muchas de las experiencias de Susana fueron experiencias mías. Y bueno, también hay una parte de que, spoiler, Susana pierde un bebé y yo perdí a un bebé. Entonces no fue como lo narro en la novela, fue diferente completamente, pero pues sí, cuando estaba escribiendo esa parte me costó mucho trabajo, y cuando le estaba releyendo para las correcciones de la edición impresa, sí, yo no podía seguir, ¿no? Lo leí y lo tenía que dejar porque pues sí me recordó que yo perdí un niño, y pues siempre siempre, aunque no quieras, es el rollo de, bueno, ahorita el niño tendría tantos años, seguramente sería niño, sería así, de seguro se parecería a mí, o no sé, ¿no? Como que siempre estar pensando en cómo pudo ser esa persona que no fue. Entonces sí fue algo difícil para mí escribir esa parte del aborto involuntario de Susana. No, me imagino, ha de haber sido tremendo, tremendo, Cris. Bueno, pues Infestados ya se puede conseguir en cualquier librería aquí en México. Espero que pronto en Buenos Aires también, ¿no? Ojalá. Y la Ojalá. edición digital, no sé, ¿está todavía la edición digital disponible, Cris, o ya no? Ay, creo que ya no, fíjate que no he checado. Sería cosa de checar.
Ujú. pero Digo, por según tema yo de ya derechos. no. Claro, Ajá, sí, sí, según claro, yo por ya tema de no. derechos. Muy Ujú. bien. Pues Cristina Lisiaga, te agradezco muchísimo de verdad esta conversación acerca de Infestados y a todos los que nos ven, les sugiero que vayan, que la compren. Es una novela muy original, les va a dejar verdaderamente sorprendidos. A mí me dejó muy, muy sorprendida, muy gratamente sorprendida y muy tocada también, muy tocada, porque nos enseña mucho cómo las mujeres siempre llevamos la peor parte, hasta en las enfermedades mentales, ¿eh? Siempre, siempre es la peor parte. Pues te mando un Así abrazo, es. Cris. Muchas gracias por esta Gracias, entrevista. Irma. Gracias. Chao. Bueno. Bye.